Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Realmente me da mucho gusto regresar a la Universidad Nacional Autónoma de México y particularmente a este histórico auditorio Ho Chi Minh, y por supuesto saludar a Martín Molina Nava, a Alberto Pulido Aranda, y una vez más felicitarlos por esta sexta época, este segundo número de Foro Universitario, un espléndido trabajo editorial, la revista del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las grandes revistas de esta universidad para no solo la comunidad universitaria, sino para todo México. Me da mucho gusto compartir la mesa de nueva cuenta con Paulo Díaz Gargari y por supuesto con Hernán Gómez Burera. Debo decirles que no es esta la primera vez que Hernán me invita a presentar este libro. Yo creo que ya tanto Paulo como yo nos convertimos en los presentadores oficiales. Debo aclarar que lo hacemos con mucho gusto, pero además con una conciencia del necesario acompañamiento que debemos hacer quienes hemos respaldado con nuestro testimonio varias de las afirmaciones que se hacen en el libro, pero también quienes tenemos cierta actividad todavía en la vida pública, acompañar un trabajo de investigación muy valiente y muy valeroso. Porque el libro que ha escrito Hernán Gómez Burera es un libro de mucho valor periodístico. Está, como bien lo dijo Martín, está muy bien escrito porque es un libro que se lee de corrido, porque es un libro que está muy bien estructurado, pero realmente es una investigación muy profunda, es una mirada profunda a uno de los problemas fundamentales de México, que es la corrupción política. Pero quizá en el ámbito donde la corrupción política destruye prácticamente todo, porque no estamos hablando de la corrupción política en general o de la corrupción política en el poder ejecutivo, es fundamentalmente la corrupción política que se produce en el poder judicial, ni más ni menos el poder que está destinado a garantizar el valor fundamental de una democracia, que es el Estado de Derecho. Y cuando en un ámbito como el Poder Judicial se trastocan los valores de la imparcialidad, de la objetividad, de la honestidad, de la impartición de justicia imparcial, se trastoca todo. Es como cuando en la política se prostituye la palabra, se prostituye todo. Cuando en el Poder Judicial se prostituyen los valores de la honestidad, la objetividad, la imparcialidad, el decoro, se prostituye la justicia. Y ese es el valor que tiene este libro, y ese es el valor y la valentía que tiene el autor. Y yo quiero llamar la atención de ello, y por eso yo, cuantas veces Hernán me invite a presentar el libro, lo voy a hacer. Porque tenemos que acompañar y que echar la luz a un trabajo como este, a una investigación como esta. Este es uno de los libros que hoy por hoy en México está siendo más vendido en el conjunto de las librerías, tanto las de cadena como las independientes. Hay distintos indicadores, no solamente los de la editorial Penguin Random House, bajo el sello de Grijalvo, que colocan a Traición en Palacio como uno de los libros más vendidos, ¿sí? Porque así es. Sin embargo, hay un asunto que es verdaderamente paradójico o grotesco. Siendo uno de los libros más vendidos, no es uno de los libros más discutidos en este país, en los sectores públicos, congresionales o incluso de procuración y administración de justicia. De hecho, los propios medios de comunicación, el conjunto de los medios de comunicación, le ha hecho el vacío. Hasta ahora nadie le ha preguntado al presidente de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, en una mañanera, ¿qué opina de Traición en Palacio?
No ha habido un solo periodista que se atreva a preguntar qué valoración tiene el gobierno de la República sobre el contenido de este libro. Pero tampoco se ha formado una comisión, ni en la Cámara de los Diputados ni en la Cámara de los Senadores, para darle seguimiento a una investigación tan precisa, tan contundente, tan maciza. Bueno, cuando se presentó aquel libro del Rey del Cash, ¿verdad? Que era puras cosas así como muy de me dijo, que me dijeron, que dijo, se formaron no sé cuántas comisiones para investigar el Rey del Cash. Pero este libro, que tiene una serie de testimonios fundamentales, incluso varios de ellos con nombre y apellido, y que toca centralmente la corrupción política, no ha propiciado que se generen, bueno, pues por lo menos algunas intervenciones en alguna de las cámaras del Congreso. Y luego en los medios, pues con las casi excepciones que hoy por hoy tiene el país en materia de medios de comunicación, y una de ellas pues sigue siendo Carmen Aristegui, porque es la gran excepción en el conjunto de los medios. Ahora también lo es el periódico español El País, en fin, hay otros. Ahí es donde más se ha debatido este libro, pero fuera de otros, el libro ha sido como sofocado. ¿Por qué? Bueno, es que hablando de la corrupción política y particularmente en el Poder Judicial, el libro ha tomado un caso referencial para explicar el modus operandi del negocio de la justicia en México en este periodo de gobierno, que es el caso de Julio Scherer Ibarra, quien fuera el consejero jurídico del presidente López Obrador hasta casi el cuarto año de su gobierno, un poco más después del tercer año de su gobierno. Por cierto, al igual que Pablo, yo, como lo han hecho otros presentadores, siempre que hemos hablado del libro y que hablamos del personaje, empezamos con un deslinde, el deslinde necesario de distinguir al padre del hijo. Incluso en esa distinción, el dolor que significa que el hijo no haya solo traicionado al presidente de la República en su encomienda, en su encargo y en el ejercicio de su cargo, sino también que de alguna manera pues haya traicionado el nombre limpio que recibió de su padre y el ejemplo de verticalidad que a todos nos ofreció durante muchos años don Julio Scherer García, el director del Excelsior frente al golpe del 68, el director del Excelsior frente al puñetazo de Echeverría, el director fundador de la revista Proceso. Pero, pues, Julio Scherer Ibarra tiene otro desempeño, otra conducta, y lamentablemente, pues, no ha mostrado ni esa verticalidad, ni ese referencial ético en el que se había constituido su padre. Y entonces, en ese sentido, perdón, ya no le puse aquí al cronómetro. Perdón, voy a empezar de nuevo, Martín. Entonces, siempre que hemos presentado el libro hemos empezado con ese deslinde, porque es fundamental, porque a veces se confunden o se pierden los nombres o se cree, ¿verdad?, que lo de actual es parte de lo de entonces, y yo creo que no. Yo creo que sí hay una traición, no solamente a lo que representan los valores del actual gobierno o de los que el actual gobierno ha dicho propugnar e impulsar, sino también de esa biografía que fue la de don Julio Scherer García. El libro, pues no solamente aborda este caso de corrupción que muy bien ha explicado Pablo. Pablo es una de las fuentes más vigorosas del libro, porque ha sido uno de los personajes que con mayor contundencia y consistencia ha denunciado varios de los casos más dramáticos de corrupción durante el peñismo o el priñanietismo, ¿verdad? La corrupción que se generó en ese sexenio, que rebasó
pues cualquier límite, cualquier imaginación. Un gobierno corrupto y corruptor que rebasó pues, cualquier nivel o dato histórico, y eso ya, decirlo ya es mucho, si pensamos en que ya cruzamos por López Portillo, Echeverría, de la Madrid, no sé cuántos, ¿no? Entonces, el libro no solamente relata ese caso de corrupción, el libro plantea 7 casos de corrupción, en donde hubo la acción de esta red que el libro describe, que explica, que descubre, que desvela, creada por Julio Scherer Ibarra, una red de tráfico de influencias que a través de despachos de abogados y con influencias en el Poder Judicial en distintas instancias, toman casos, ya sea para afectar a ciertos enemigos o adversarios o para lograr la impunidad y luego conseguir grandes negocios o grandes sumas millonarias en el litigio de estos negocios. Es un libro que le echa la luz a lo que a lo largo de varias páginas Hernán Gómez Bruera ha llamado la habitación oscura, donde se negocia la justicia y se pacta la impunidad de grandes asuntos económicos y de grandes litigios multimillonarios. Él ha utilizado la figura de la habitación oscura porque efectivamente no ha habido hasta ahora un texto, una investigación periodística que haya podido echarle la luz a ese modus operandi, esa forma en la que un personaje cercano al presidente López Obrador, uno de los más cercanos, a ver, el consejero jurídico es, junto con el secretario particular, el secretario privado, vamos a decir el secretario de Gobernación, uno de los personajes más cercanos al presidente de la República en turno, en donde un personaje cercano al presidente de la República, asumiendo todas estas facultades mediante la reforma al Poder Judicial, porque es muy importante decirlo y enfatizar lo que dijo ahora Paulo en su intervención. Estos esquemas han existido en otros gobiernos y con otros consejeros jurídicos, eso hay que decirlo también, pero yo creo que ninguno en los grados de desfachatez y de concentración de facultades que logró para sí el consejero jurídico del presidente López Obrador, porque una reforma al Poder Judicial que estaba destinada a transparentar, a mejorar precisamente el combate a la corrupción en el Poder Judicial federal, etcétera, fue aprovechada para conseguir el consejero jurídico ni más ni menos que la facultad de nombrar y remover a todos los encargados de las direcciones jurídicas de la Administración Pública Federal. Imagínense lo que constituye esa capacidad de influencia para nombrar y también para destituir a los encargados de los departamentos jurídicos, de las consejerías jurídicas, de las dependencias de la Administración Pública Federal. Bueno, particularmente, a ver, de Pemex, pues nada más empezamos por ahí, o de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de las dependencias, por ejemplo, que operan y administran recursos, o que generan obra pública, o que tienen que ver con autorizaciones fundamentales en materia de presupuesto o de impacto presupuestal, etc. Y todo lo que desde ahí se puede hacer, detener u ocultar. Y entonces el libro lo que hace es explicar el modus operandi de esta corrupción, de esta red creada por o reforzada por Julio Scherer Ibarra. Y lo que al principio el libro relata, pues es quién es Julio Scherer Ibarra, cómo fue que logró tener esa capacidad de influencia y en momentos de seducción
sobre el propio presidente de la República para llevarlo a hacer algunas cosas. Y bueno, el libro da una explicación de cómo logra hacer tales cosas siendo tan cercano a López Obrador. Una tesis que yo comparto ampliamente porque el presidente de la República de suyo tiene un desdén, un desprecio por las cuestiones jurídicas. Incluso él lo dice: a ver, yo no soy abogado, yo no me meto en eso porque pues yo no le entiendo a eso, mejor ahí que lo vea Julio Scherer, ¿no? O eso que lo vea el secretario de Gobernación, y delega cosas en donde incluso en el momento de delegar, cuando ya vienen de regreso para su firma, pues son cuestiones totalmente contrarias a cosas que él mismo había ordenado. Porque el tema de la traición en Palacio no solamente habla de la traición, este principio de honestidad o del combate a la corrupción con el que dijo comprometerse la Cuarta Transformación y el combate a la impunidad, etcétera, sino pues hay una traición incluso a principios rectores del proyecto energético del presidente de la República o del proyecto político del presidente de la República, porque las traiciones se derivan en muy distintos aspectos. Por ejemplo, decía Martín Molina, ahí que Javier les platique qué pasó en su estado en las elecciones. Bueno, obviamente ese es uno de los testimonios que yo doy en el libro de la actuación que tiene Julio Scherer Ibarra en la elección, cómo le ayuda a la actual gobernadora del estado a conseguir una serie de amparos con relaciones en el Poder Judicial para poder evitar el proceso penal que le había vinculado por ser parte de la nómina secreta de César Duarte, el exgobernador que está ahora en la cárcel, y cómo a través de las influencias en el Poder Judicial la salva y la logra librar el proceso. Y luego, bueno, ya quiere fuero y pues ya el fuero constitucional la protege y se acabó el problema. Es que las traiciones de Scherer a López Obrador no solamente se dieron en el ámbito jurídico o en el ámbito legislativo, de hacerlo firmar incluso cosas contrarias a las que él quiere o busca, ¿no? Sino en lo político, electoral. Le llegó a jugar las contras al propio presidente de la República, porque yo pues puedo suponer que el presidente de la República tenga una muy buena dosis de pragmatismo político, pero no hasta el nivel pues de actuar contra su propio partido, ¿no? Eso creo efectivamente que era a espaldas absolutamente de López Obrador, como muchas de las gestiones que ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacía el consejero jurídico de asuntos electorales de Morena a nombre del presidente, incluso ante la Corte, ante algunos ministros. Yo recuerdo un caso, como ahora me estoy acordando de él, no fue antes, hombre, te lo hubiera platicado, pero apenas me estoy acordando, fíjate. Bueno, para la segunda parte, o para la reedición corregida y aumentada, porque está llegando mucha información, ahora que Hernán está presentando el libro cada semana. Un día le dije yo al presidente: oiga, pues fíjese que allá en la Corte nos pusieron una controversia constitucional por el tema de la reestructura de la deuda de Chihuahua. Y pues ahí se ha dicho en algunos ministros que usted tiene interés en que esa reestructura sea detenida, que sea boicoteada. Y me dijo: ¿cómo crees? Me dijo que yo voy a boicotearte en eso. Claro que no. Es más, el ministro que te diga que yo, que le hayan dicho que yo tengo interés, de ahí mismo me hablas para aclararlo. Eso no es cierto. Quien lo esté diciendo es falso. Yo no tengo interés en eso. Bueno, entonces hubo un caso concreto en el que me di cuenta que efectivamente muchas de las cosas que se hacían, pues se hacían a nombre de él,
pero él incluso sin haberse dado cuenta. En fin, yo lo que les digo es que el libro es un libro muy macizo, conjuga pues varias de las cualidades que todos le conocemos a Hernán Gómez Bruera. Es un investigador acucioso porque tiene ahí su formación académica, tiene un lenguaje periodístico que lo hace interesante. Aquí Martín dijo casi novela. Es que pues parecería todo de ficción, pero lo más delicado y grave es que es la realidad. A veces la realidad supera la ficción literaria, porque no puede uno creer que un personaje como él pueda proponer a dos despachos con los que está asociado para llevar un mismo asunto de las dos partes. Es que eso, dice uno, pues ¿dónde? ¿Eso en qué género literario lo podríamos ubicar, no? O sea, entonces, el tema es que el libro tiene la vocación periodística de Hernán, tiene su buena pluma, lo hace muy sólido, y es un llamado al real compromiso que debe tener la 4T en el combate a la corrupción. Y cuando yo digo que es valiente, lo digo por los riesgos que el autor asume frente a un personaje que ha creado una red muy importante, no solo de corrupción judicial, sino de protección mediática y política. Porque el vacío de muchos medios explica también la red mediática que ha creado Scherer. Pues es que ha habido varios libros que han generado un escandalazo en el país y no tienen ni siquiera la mitad de las aportaciones que tiene este libro. O sea, aquí efectivamente, hay muchos testimonios que no tienen nombre, hay muchos, y hay otros que sí, pero los testimonios que no tienen nombre se van entrelazando, se concatenan con otros que nada tienen que ver con unos y van descubriendo los hechos y comprobando las afirmaciones y los hechos. Y entonces se va construyendo una historia en donde todo termina siendo cierto, resultando cierto, ¿no? Y entonces ahí está también esta parte del valor de la valentía, que por cierto, pues en México está desapareciendo muchos periodistas, ha aumentado la aversión al riesgo. Bueno, pues, también las circunstancias son muy difíciles para el ejercicio de un periodismo de hondura, de un periodismo de investigación. Pero la parte que a mí más me llama la atención y yo más aplaudo del libro de Hernán es que haga esta crítica a la 4T en uno de los que va a resultar uno de sus déficits en términos de la promesa de transformación, que era un verdadero combate a la corrupción en el país y a la impunidad, y sobre todo la necesidad de haber hecho una reforma al Poder Judicial de hondura. ¿Y por qué me llama la atención esta faceta a crítica? Porque de alguna manera también es autocrítica. Aquí quienes seguimos a Hernán en las redes sociales, y veo aquí que hay varias personas que lo hacen, creo que con bastante seguimiento, sabemos que Hernán es un simpatizante de la 4T. O sea, se ha declarado un simpatizante, no digo de Morena, pero sí del López Obradorismo, ¿no? Porque yo también distingo entre lo que es el López Obradorismo y lo que es Morena. Que Morena ya es un masacote ahí que ya no sabe uno ni qué. Pero el López Obradorismo pues es un movimiento social y político con raíces mucho más hondas, y que lo haga desde esa postura de afinidad tiene más valor. Yo sostengo que las afinidades políticas, y ya no digamos las militancias partidarias, nunca pueden estar por encima de la razón ni por debajo de la dignidad personal, y mucho menos quienes ejercen el periodismo sacrificando el compromiso a la verdad.
Y este libro es un compromiso con la verdad. Y es un compromiso con un periodismo de investigación que no solo recogió testimonios, investigó hechos. Y le siguió la ruta a muchos de los asuntos. Pues miren, si yo les siguiera platicando el libro, ya no lo van a comprar. Entonces yo prefiero pararle aquí, que lo compren, y sobre todo que quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales no dejen de ir hoy mismo a buscar y conseguir un libro que nos puede dar a los ciudadanos un instrumento en las manos muy importante, que quienes aspiran a conducir los destinos del país, ya sea porque busquen continuar el proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, o aquellos que se le opongan, que tengan frente a sí el deber de hacer un compromiso de qué van a hacer realmente en el tema del combate a la corrupción, de la reforma necesaria del Poder Judicial, no solo del federal, sino también de los locales. O sea, que realmente nos digan en este asunto tan importante de México, a qué se comprometen, para qué quieren ser presidentes o presidentas. Y este es un instrumento fabuloso. ¿Para qué? Para preguntar, para cuestionar, para orientar nuestra decisión, para buscar soluciones y alternativas. Y si a los ciudadanos este libro es un instrumento, a las actuales autoridades, incluido el Consejo de la Judicatura Federal, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, este libro es una exigencia. Este libro es una denuncia abierta para darle seguimiento, para ahondar en las investigaciones. No más falta que ahora a los periodistas, aparte de denunciar la corrupción, también los pongamos a presentar las querellas. Con haber hecho el libro es suficiente y le agradecemos a Hernán que lo haya hecho. Muchas gracias, Javier, por